Comparto el material que también ya fue compartido en la plataforma WhatsApp del grupo ESIEP, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí. ¿Están viendo lo que está en pantalla? Sí, se está viendo. Perfecto. Vamos a hablar entonces el día de hoy sobre este importante tema, gestión de riesgos en obras públicas. ¿Me escuchan bien, no? Voy a salir de mi video para que haya mejor conectividad con todos ustedes, ¿ya? Listo, ahora sí, comenzamos. Bueno, hoy día tocaremos un tema bastante importante, ¿no? Especialmente el tema preventivo, el tema de previsional, ¿no? Previsional se refiere especialmente a evitar mitigaciones o riesgos que puedan existir. Este tema se llama justamente gestión de riesgos en la ejecución de obras públicas. La semana pasada hemos visto la intervención económica, ¿no? Que prácticamente era como lanzar una ayuda, una salvaguarda, y ahora vamos a hablar sobre la gestión de riesgos, que va por ahí también. Tenemos hasta el momento tres participantes y el que habla y la representante de siempre. A ver, un momentito. Un momentito, por favor, ¿ya? Vamos a poner, mientras tanto, un pequeño video relacionado al tema, ¿ya? Para ir entrando en ritmo. A ver, por favor.
Atención a este videíto, que es un video corto. ¿Están viendo lo que está en pantalla, por favor? Sí se ve en la ¿Sí? pantalla. Ya me dicen si lo escuchan, ¿ya? Gestión de riesgos en obras públicas. De estos estudios topográficos, de Sí se suelos escucha. y todos estos estudios Ya, pongan atención, por favor. que nos piden los términos de referencia, ahora los términos de referencia también piden el estudio de riesgos, ¿no? Como lo ven ahí en la ley de contrataciones, dice pues que hay que hacer un estudio de riesgos y que este forma parte del expediente técnico, ¿no? ¿No? Si acá está nuestro expediente técnico, ¿no? Ya hemos dicho pues que hay, ¿no?, una serie de información, ¿no?, metrados, todo eso que dice nuestra norma, y hay un estudio más que hay que hacer ahora, ¿no? Este estudio que se llama el estudio de la gestión de riesgos, ¿no? Estos estudios son obligatorios desde el año pasado, desde el 3 de abril del año pasado, ¿no? En los expedientes técnicos, ¿no?, debe estar incluido estos estudios de riesgos, ¿no? ¿Me ayudas? Como es un tema nuevo, ¿no?, que no conocíamos, el OCE ha publicado una directiva, ¿no?, que está pues colgada en su página web, ¿no?, la directiva 012-2017. ¿No? En esa directiva pues dice el OCE, la finalidad, dice que la finalidad es que se incrementar la eficiencia de las inversiones en las obras públicas. Ese es el objetivo, la finalidad de hacer esta gestión de riesgos, ¿no?, en la planificación de las obras, ¿no? ¿Cómo se hace esta planificación? En esta directiva publicó 3 formatos. Si ustedes van a trabajar expedientes técnicos, entonces no tienen que tener cuidado pues con incluir este estudio de riesgo, ¿no? El formato 1, todo esto lo pueden ver en la página del OCE, por supuesto, ¿no? El formato 1 es el formato de la identificación del riesgo. Estos no son riesgos de desastres, ¿ah? Estos son riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, ¿sí? Estoy ejecutando la obra y de repente al hacer las excavaciones hay un derrumbe. Estoy ejecutando la obra y al hacer las excavaciones encuentro restos arqueológicos. Estoy ejecutando la obra y al hacer las excavaciones me encuentro con una interferencia, ¿sí? Y así, son riesgos de obra. Entonces, el OCE publicó este formato número 1, donde se identifican los riesgos, ¿sí? Al igual que cualquier estudio, que ya ustedes lo saben y me lo han dicho, ¿no es cierto? Cada profesional hace su estudio, ¿no? El geólogo, el hidrólogo, el de estructuras, el arquitecto, cada profesional hace su tema. Esto lo tiene que hacer también una persona, un profesional que conozca de este tema de riesgos para que pueda hacer estas evaluaciones, estas fichas, ¿no? En una obra, entonces, en el expediente técnico, pueden haber varios riesgos. Puede haber riesgo 1, entonces habrá un formato 1. Puede haber un riesgo 2, entonces habrá un formato 2. Y así pueden haber varios riesgos, habrán varios
formatos. Como es un tema nuevo también, ¿no? Avanzamos, ¿no? El OCE en el formato número 2 nos da la calificación del riesgo. Y le dice al ingeniero, ese riesgo es alto, moderado o bajo. Es verde, amarillo o rojo. Depende de la probabilidad de ocurrencia y del impacto en la obra, y del impacto en la ejecución de la obra. ¿Sí? Ahorita hacemos un pequeño ejemplo. Pasamos. En el formato número 3, el OCE nos da, ¿no?, la asignación de los riesgos. ¿Quién asume ese riesgo de ocurrir? ¿No? Si lo asume el contratista o lo asume la entidad. Pasamos, ¿no? Para ayudarnos a poder llenar estos formatos, el OCE publica la guía práctica número 6. En esa guía práctica, el OCE pues da un ejemplo de cómo se llenan estos formatos de riesgos. Repito, en una obra pueden haber varios formatos de riesgos, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Nosotros acá están haciendo, ¿no?, esta obra de la biblioteca municipal, ¿no? Se va a hacer la biblioteca municipal. Vamos a suponer que según lo que han evaluado, ¿no?, es una obra de 2 pisos, una obra de edificación de 2 pisos. Muy bien. Aquí en Huancayo hay sismos, se sienten sismos, ¿sí? Muy bien. Podría entonces haber un riesgo. El riesgo de que haya un derrumbe de la obra, ¿sí? El riesgo que se derrumbe la obra. ¿Cuál sería la causa? Así como está en el formato 1, un sismo. ¿Sí? Así tiene que ir llenando el amigo especialista en riesgos. Riesgo de derrumbe, causa, sismo, porque somos zona sísmica. Si esta misma obra fuera en Iquitos, en nuestra selva casi no hay sismos, ¿verdad? Entonces no habría ese riesgo. Ahí de repente hay otro tipo de riesgo, ¿no? Es alguna anaconda, te coma, eso son otras cosas. Pero aquí no va a pasar, ¿verdad? Uy. Causa, sismo, probabilidad de ocurrencia. ¿No? Si uno ve el formato 1, dice que la probabilidad puede ser alta, moderada, baja, ¿verdad? Y tienen asignado unos valores numéricos. Más o menos, ¿ustedes qué piensan? ¿No? Si lo vemos ahí, ¿sí? ¿Me ayudas un poquito más? ¿No? Aunque está bien chiquito, ¿no? ¿Puedes retroceder uno más? No, para... Ahí está. ¿No? Muy baja, 0,10, baja 0,30, moderada 0,50, alta 0,70, muy alta. Más o menos, ¿ustedes qué estiman? Probabilidad de que ocurra un sismo durante la ejecución de la obra. Baja, ¿verdad? Niñas serías. Entonces tú le dices baja o muy baja. Baja, ¿no? Creo que dice 0,30. ¿Sí? Muy bien. Pero si ocurriera, ¿cuál sería el impacto en la ejecución de la obra? Estás avanzando tu obra y ocurre el sismo. ¿El impacto será bajo, moderado o alto? Eso es lo que tiene que llenar el experto. ¿Bajo
depende de la intensidad del sismo, depende en qué etapa de la construcción te encuentras, de repente estás en excavaciones, de repente estás justo, ¿no? Todo está encofrado, todavía estás ahí haciendo estructuras, ¿sí? Pongámosle moderado. Eso lo tiene que evaluar pues el experto, por eso esto no lo hace pues cualquier señor. Moderado, ¿no? Moderado, ¿qué número es? Moderado es 0,20. ¿No? Entonces, 0,20 por 0,30 es 0,06, ¿no? Si vamos al cuadro que está en colores, ¿no? Si vemos entonces ahí, ¿no? La probabilidad baja, 0,30, y el impacto moderado, 0,20, 0,30 por 0,20 nos da 0,6. Está en la zona amarilla, ¿verdad? Y amarillo, ¿qué significa? Que ese riesgo es moderado. Pero hay un riesgo, ¿verdad? Un riesgo moderado. Ante ese riesgo moderado hay que ver cuál va a ser la solución a ese riesgo. ¿Cuál va a ser la solución? Y la ficha 1, ¿me ayudas un ratito? Si retrocedemos a la ficha 1, ahí están las respuestas a los riesgos. Dice, mitigarlo. ¿Qué significa mitigar? Disminuirlo, tratar de atenuarlo, ¿verdad? Aceptarlo, evitarlo o transferirlo. Entonces, ocurre el sismo. Según la evaluación que hemos hecho, su riesgo es moderado. Tenemos que tomar una respuesta, una solución. ¿Podemos mitigarlo? ¿Cómo mitigarías ese riesgo? No puedes. No puedes. ¿Cómo vas a disminuir? El sismo viene, tú dices, oye, eres grado 5, no, ponte grado 3A. No puedes, ¿verdad? Tienes que aceptarlo. Lo puedes aceptar. Sí, pues oye, vino el sismo, derrumbó mi zanja, derrumbó mi techo, piña. ¿Lo puedo evitar? No, vivimos en un país sísmico, pero ¿lo puedo transferir? ¿Puedo transferir ese riesgo? Sí. ¿A quién? ¿Quién es el único que lo tengo a la mano en la obra? Al contratista. ¿Y cómo se lo transfiero? Exigiéndole el seguro contra todo riesgo, la póliza, y salgo, o se lo asigno al contratista y pongo solución al riesgo, que el contratista, ¿no? El contratista tome la póliza carga. ¿Sí? Contra todo riesgo, ¿sí? Y es correcto. En una obra, cuando ocurre un evento de la naturaleza, un huaico, un sismo, una avenida, eso lo tiene que reponer el contratista a su costo, activando el seguro de la póliza CAR. Eso tiene que saberlo, ¿eh? Yo he estado en algunos sitios donde la entidad pagaba adicional. Hemos estado trabajando en una obra en el norte cuando vino el fenómeno del Niño, hace 2 años, ¿cuánto fue? ¿Te acuerdas que figura el agua estaba hasta acá? ¿Sí? Estábamos haciendo un puente, ¿sí? Una obra pública. Obviamente para hacer nuestro puente, ¿no? Acá está el cauce, estábamos trabajando nuestros accesos, compactando en capas. ¿Sí? Así pues, ¿no? Como cualquier puentecito estábamos haciendo los accesos. Una noche se salió el río Zarumilla y pasó por el medio de nuestro acceso y se llevó todo. También se llevó el residente, la camioneta, pero
Eso es lo de menos, eso es reparable. Entonces, se perdió la obra que habíamos hecho. Le dijimos a la entidad, oye, hay que reparar eso, ¿no es cierto? Yo ya lo había hecho, ¿ah? Yo qué culpa tengo que se salga pues el río, se lo llevó. ¿Quién debe reparar eso? ¿La entidad pagando un adicional? ¿Lo debe pagar él? Seguro. Ese es un riesgo que debe estar asignado al contratista, transferido al contratista. ¿Sí? Así funciona. Hay que llamar enseguida. He estado en más de una obra que ha pasado, en otra obra que trabajamos en Electroperú, también habíamos avanzado ya como 2 kilómetros de canal. Llovió y por una quebrada bajó un huaico desde arriba y se llevó como 30 metros del canal. El canal venía, abajo estaba todo destrozado y seguía por allá el canal. ¿Quién repara este tramo de canal? El seguro, ¿sí? Porque son riesgos que los asume el contratista, no la entidad. Por eso el que llena estas fichas tiene que saber eso. Porque si no sabe, como no ha venido al curso, no sabe, de repente el tonto le dice, ah, no, la entidad lo tiene que aceptar. La entidad acepta el riesgo, ¿sí? Y lo acepta. Entonces el contratista se queda, me salvé. Viene el huaico, se lleva el puente, el río, se lleva todo. ¿Quién lo tiene que reponer? La entidad. Porque la entidad dijo que aceptaba el riesgo, ¿sí? Así que hay que tener cuidado para llenar estas fichas, ¿ah? No le vayas a poner riesgos a la entidad que no le corresponden. Cuando venga el de auditoría, ¿sí? Va a decir, ¿quién es el que llenó esta ficha? Usted. Y le puso eso a la entidad cuando era del contratista. Sí, no sabía, pues yo no fui al curso, no entré. Bueno, acompáñame, ¿no? Vamos al cerrito, vamos a Jauja mejor, ¿no? Y ahí te quedas en la laguna, con una piedra en el fondo, ¿no? Sí, puede pasar, ¿sí? Esto es nuevo, ¿ah? Hay cursos que están haciendo sobre gestión de riesgos de obra. Yo ya he llevado 2 cursos para tratar de aprender un poco y mi profesor me decía, ¿no? A lo que tomamos ahí, digo, esto que les estoy enseñando es así, porque el tema de riesgos es así, ¿no? Entonces me dijo, para que aprendas esto, matricúlate en otro curso. Igualito me dijo, ¿no? Así. Es un tema también muy amplio. He estado en otros lugares donde me han dicho, Miguelito, ya llenamos la ficha de riesgo, nuestro expediente técnico está como cañón, hemos cumplido con la ley de contrataciones. Le digo, ¿cuántas fichas has puesto? ¿Qué, son varias? Claro, pues, cabezón, pueden haber varios riesgos. Riesgos sísmicos, riesgos sociales, sale la gente y se opone, ¿sí? Riesgos de encontrar restos arqueológicos, riesgos de encontrar interferencias, riesgos de encontrar un terreno diferente al que dice el expediente técnico, riesgo de cambio de norma. ¿Se acuerdan de los aisladores sísmicos? Los contratistas estaban haciendo los hospitales y en eso salió en el 2014 la norma donde dijo todos los hospitales tienen que tener aisladores sísmicos. ¿Eso es un cambio de norma? Sí. ¿Era un riesgo? Sí. Entonces hay muchos riesgos. Por eso lean la directiva. En esa directiva el OCE ha puesto 12 ejemplos de riesgos, pero pueden haber más, ¿no? ¿No? El otro día me han invitado para que vaya a dictar curso al BRAE, ¿sí? Y mire un poco más allá. Entonces yo le he dicho, no voy porque hay el riesgo de que no me den cuenta, ¿no es cierto? Entonces no voy. Muy bien, gracias. No, pues ya está tranquilo, dice, ¿no? Sí, no, antes te daban 20. Por eso se ha tranquilizado. No, mentira, no. Me han invitado, pero no he aceptado todavía. Muy bien. Para seguir entonces, en los expedientes técnicos hay que incluir, además del estudio de suelos, topográfico, de canteras, geológico, hidrológico, y todo lo que ustedes pueden entender como profesionales que nos pidan los TDRs, también hay que incluir el estudio de
riesgos. Hay que, entonces lo tiene que hacer una persona que conozca la zona, ¿verdad? Por ejemplo, van a hacer un hospital pues aquí en la ciudad, aunque ya creo que hay bastantes, ¿no? Pensemos que ya otra cosa, una obra de saneamiento que tanto falta en nuestro país. En las obras de saneamiento, ¿hasta qué profundidad se hacen las zanjas? ¿Un metro? ¿2 metros? No, en saneamiento a veces llegan hasta 3 metros y medio, ¿sí? ¿Te imaginas entonces, no? Una zanja de 3 metros y medio, ¿y cuánto mide un señor promedio? ¿No? Mide 1 metro y medio, pues. Él está ahí. ¿Hay riesgo que se pueda haber un derrumbe? Sí, ¿no es cierto? Claro, puede haber riesgo de derrumbe. Entonces depende de todas esas condiciones para que el que haga el estudio de riesgos puedan haber, como te digo, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15 fichas en el expediente técnico. ¿Sí? Hay que analizar todo eso. Y no se llenan a la champa. En otro lugar también me dijeron, Miguelito, ¿cómo se llena eso de muy bajo, bajo? ¿Sabes cómo hemos hecho acá? Dijimos, de Tim Marí, de Dopingüe, Cucarampín, le pusimos, se llena la. Le digo, bueno, tú lo has hecho a lo bestia, pues no lo has hecho a lo ingeniero, ¿no? Para llenar eso tienes que leer la guía PMBOK. ¿No? ¿No? Para poder llenar esa partecita que dice ahí, identificación, probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución, hay que ver en la guía PMBOK cuáles son los métodos de evaluación. Ustedes saben que la guía PMBOK es parte de ese curso de gerencia de proyectos, ¿no? Donde están todo lo que son riesgos de proyectos. Solo que estos son proyectos de obras, ¿no? Hay que adaptar entonces. Pero los métodos de evaluación, hasta donde yo recuerdo, que yo no soy pues, muy conocedor de esto, ¿no? Hay básicamente, por ejemplo, el método de la estadística. Si es que la entidad tiene estadística de qué problemas han tenido en la obra, ¿no? Hay el método de las encuestas, hay el método de la tormenta de ideas y también el método del juicio de expertos. ¿No? Y en base a esos procedimientos, o sea, no se llena la champa. Si viene un auditor, repito, yo creo que una vida anterior yo he sido auditor y antes más antiguo, he sido inquisidor, eso que te quemaban, eso, ¿no? Porque si yo llego a la obra y digo, muy bien, denme el expediente técnico de la municipalidad de Chilca, me dan el expediente técnico, muy bien. Acá están las fichas de riesgo, sí, muy bien. ¿Quién hizo esta parte del expediente? El señor. Ingeniero, ¿usted hizo las fichas? Sí, yo la hice, ahí está firme, mi señor, muy bien. ¿Cómo hizo la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto en la ejecución de la obra? Y se queda mudo y no dice nada. ¿No? Acompaña. Ya nada más te va a decir, acompaña. Vamos a la laguna de. Entonces le tiene que contestar, mire señor auditor, para evaluar eso yo he utilizado pues los procedimientos de la guía PMBOK, ya le mete tu flor. Pues como él no sabe, ya lo convenciste y ya quedaste bien. No, así es. Todo tiene que estar sustentado, ¿no? Todo el expediente, los precios, ya vamos a seguir avanzando. Sí, uy, hay que apurarlo, se va a acabar el curso. Seguimos. No, ya se fue mi ayudante, mira, ya arrancó mi ayudante. Yo que le iba a dar la. Bueno, ya hemos podido ver casos prácticos y reales sobre
gestión de riesgos en las contrataciones de obras públicas. Vamos entonces a continuar con la exposición del día de hoy que le tengo preparados para ustedes sobre esta materia. ¿Alguna pregunta sobre lo que acaban de visualizar, por favor? ¿Sí? Buenas noches. Solamente para comentar, eh, en la ley de contrataciones considera lo que en el video se escuchaba y se veía con respecto a en un caso particular en la gestión de riesgos, el contrato, el seguro CAR. Entonces, el seguro CAR lo asume el contratista, pero eso debe estar considerado entonces en el presupuesto de obra, porque dentro de todos los costos de la obra debe considerarse el costo del seguro CAR para que pueda, bueno, alguien tiene que asumirlo, no lo puede asumir gratuitamente el contratista, tiene que asumirlo la entidad. Pero lo que no mencionaba en esa gestión de riesgos, porque esto solamente es costo, pero también implica tiempo, porque el hecho de un evento, ese evento implica una modificación del plazo. Entonces, ¿cómo es que se puede considerar o manejar o enfocar esto? Gracias. Señor Liñán, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buena su participación. Veo que está bastante atento, está bastante preocupado. Ya, vamos entonces, bueno, ¿cómo se puede conciliar todo lo que usted acaba de exponer, ¿no? Eso es justamente lo que hemos visto en el video que nos antecedió y también sobre lo que vamos a tratar el día de hoy sobre gestión de riesgos en obras públicas. Señor Liñán, ¿me escucha? Sí, sí le estoy escuchando. Ya, ok. Entonces, por lo que veo, tiene usted también bastante experiencia en la materia, ¿no? Sí, yo he estado trabajando en lo que es reconstrucción, reconstrucción con cambios Ajá. y claro, no es con la ley de contrataciones, sino eran contratos NEC 3 que respondía al convenio gobierno a gobierno, Perú-Reino Unido. Y bueno, Ya. eh, lo que debemos asumir como experiencia es estos problemas, ¿no? Que se presentan, la extensión del plazo inicial en toda la obra pública. Entonces, sea con la ley de contrataciones o sea con contratos NECO, convenios o contratos FIDIC o algún otro tipo de contrato, es necesario afrontar ya de una vez este problema, esta gestión de riesgos que es determinante en la extensión de los plazos y la no culminación de las obras, ¿no? Eso es lo que podría añadir. Gracias. Muchas gracias por tu participación, señor Liñán. Bueno, el tema es bastante amplio, ya, gestión de riesgos en las contrataciones públicas. El contenido que vamos a tratar el día de hoy, en primer lugar, hablaremos sobre proyectos y riesgos. Después tendremos la gestión de riesgos según la metodología del PMI.
¿ya? Entonces, todos estos detalles, ¿ya? Vamos a hablarlo el día de hoy. La gestión de riesgo e inversión pública, las disposiciones de la ley de contrataciones del Estado, que si bien es cierto, ya salió la nueva ley que es materia de este diplomado. Sin embargo, la ley de contrataciones todavía, la actual ley que ha salido de contrataciones públicas eficientes, ¿no? Todavía no ha sido reglamentada, ¿no? La aplicación de una directiva de OCE del año 2017, los riesgos asumidos por la entidad, riesgos asignados al contratista, la administración de riesgos con casos prácticos y los nuevos riesgos post-emergencia nacional, ¿no? Vale decir, después de la tremenda emergencia que hemos tenido por la pandemia. Eso es lo que vamos a tocar el día de hoy, bastante ambicioso. Proyectos y riesgos. El concepto, el proyecto, se define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Por lo tanto, todo proyecto tiene un resultado deseado, una fecha límite y un presupuesto limitado. El famoso PMI que hemos conversado hace un momento son las siglas en inglés del Project Management Institute, ¿no? Que es una organización sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos públicos, ¿no? Sus principales objetivos son, en primer lugar, formular estándares profesionales en gestión de proyectos. También generar conocimiento a través de la investigación, así como promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus programas de certificación. Tenemos el riesgo de proyecto, que es el evento o condición incierta, ¿no? Esa es una palabra muy importante ahí, lo que es incierto, que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, ¿no? Tales como alcance, tiempo, costo y calidad, ¿no? Un riesgo puede tener una o más causas y de materializarse uno o más impactos. También tenemos la incertidumbre. La incertidumbre es la falta del conocimiento seguro y claro respecto al desenlace futuro de alguna acción que pueda derivar en riesgo. En incertidumbre no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento. Por eso es la palabra incertidumbre, que nada es cierto, ¿no? Que nada es seguro. ¿Ya? La guía del PMBOK, ¿no? Que son las siglas en inglés de la guía de los fundamentos para la dirección del proyecto, ¿no? Que es un proyecto de obra pública, es una norma norteamericana muy reconocida en el campo de la gestión de proyectos, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen que está en la zona inferior derecha, está relacionada, claro, en la sexta edición de la guía de el PMBOK, ¿no? Aquí tenemos las áreas de conocimiento de gestión de proyectos según esta guía PMBOK, ¿no? Tenemos los riesgos dentro de la gestión de proyectos, ¿no? Y que involucra las adquisiciones, los actores, la integración, el alcance, el tiempo, el coste, la calidad, ¿no? Los recursos y la comunicación, ¿no? Todos los riesgos existentes en estos puntos relacionados a gestión de proyectos. Alcances adicionales del riesgo. Hay que tener en cuenta que el riesgo no es un problema, pues el riesgo ya ocurrió. Un riesgo podría ocurrir, ¿no? Por eso es que hay que hacer todas las acciones preventivas para mitigarlas, ¿no? Gestionar los riesgos, gestionar los riesgos viene a ser gestionar los problemas potenciales que podrían venir. Por ejemplo, en el Perú todavía nadie hace nada respecto a un probable terremoto, ¿no?
terremoto de más de 8 grados, que ya equivale a un cataclismo. Entonces, esto últimamente es preocupante, ¿no? Pero nadie ha tomado alguna acción inmediata, ¿no? Una acción como lo que hacen nuestros vecinos del sur, por ejemplo, en Chile, que están acostumbrados a esos avatares, ¿no? En estas últimas semanas, nadie me va a desmentir de que hemos tenido cada vez mayores temblores y cada vez más fuertes, ¿no? Eso es lo que preocupa, ¿ya? Gestionar riesgo significa minimizar la ocurrencia de hechos no deseados. ¿Qué cosas malas pueden pasar? Los riesgos que siempre ocurren durante fines de enero, en febrero, las lluvias, ¿no? Los huaicos. La indiferencia es lo peor que pueda ocurrir para disminuir el riesgo. La gestión de riesgos de proyectos no es lo mismo que gestión de riesgos de desastres. Ojo, es distinto, ¿no? Porque para ello hay una ley especial, que es la Ley 29664 del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos por Desastres, ¿no? Esta gestión de riesgo por desastre o de desastres, ¿ya? Es un proceso social cuyo fin último viene a ser la prevención, la reducción, el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como también la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Tenemos a continuación los beneficios de la gestión de riesgo en proyectos, ¿no? Estos beneficios son que aumenta la probabilidad de éxito del proyecto, ayuda a ser proactivo y no reactivos, hace más realistas los planes al considerar la incertidumbre, descubre potenciales problemas tempranos y ayuda a ver la repercusión de las fallas. Fomenta gestionar las reservas de contingencia. Minimiza los cambios, retrasos y sobrecostos por riesgos. Y también evita cometer los mismos riesgos y mejora la gestión del conocimiento. Tenemos también la gestión de riesgos según la metodología del PMI que hace un momento hemos comentado. Tenemos los componentes de riesgos, hay que enfocarse en las causas, ¿no? Las causas que puedan llegar a un riesgo es un evento o una condición para que se genere el riesgo, ¿no? Y también tenemos los disparadores que hace que el riesgo escale, ¿no? Por ejemplo, si ocurriese un riesgo, recuerdan en las clases anteriores hemos conversado respecto a la matriz FODA, recuerdan, ¿no? Fortaleza, oportunidades, ya debilidades, ¿no? O amenazas, ¿no? Entonces ya habíamos visto que la fortaleza y perdón, las amenazas y las oportunidades son externas, ¿no? Y las fortalezas y las debilidades son internas, ¿no? Entonces, esos son temas que hay que tener en cuenta. La consecuencia negativa es la amenaza, por ejemplo, es necesario minimizarlos. Y la consecuencia positiva, la oportunidad, es necesario maximizarlos. Recuerdan que hemos hecho ejemplos reales de cómo una desgracia se puede convertir en una oportunidad, como lo ocurrido en el fenómeno del niño, en la década de los 90, ¿no? Donde se aprovechó esa amenaza del fenómeno del niño como una oportunidad para forestar el desierto de Sechura, en Piura, ¿no? Y el impacto, tenemos aquí los objetivos del proyecto. La gestión los procesos de la gestión de riesgos según la metodología del PMI. Tenemos, en primer lugar, hemos visto en el medio que está con color entre amarillo y anaranjado, la gestión de riesgos,
que tenemos en sí los diferentes puntos que se deben realizar, ¿no? Desde el monitoreo, ¿no? Hasta la ejecución, ¿no? Comenzando con la planificación de la gestión de riesgo, la identificación de los riesgos potenciales, analizar o el análisis cualitativo de los riesgos, ¿ya? En tercer lugar, en cuarto lugar, analizar cuantitativamente los riesgos, ¿no? Lo cuantitativo es más completo, es más pacientudo. También en quinto lugar tenemos la planificación de la respuesta y en lo que corresponde a la ejecución, prácticamente ya es la respuesta de todo, la acción que hace la entidad de implementar la respuesta ante un tema de riesgos. ¿Qué es planificar la gestión de riesgos? El plan de gestión de riesgos en el que se defina cómo se va a llevar a cabo las actividades de gestión de riesgo del proyecto. Este plan de gestión de riesgos permite que todos los actores conozcan las normas, los procesos, los procedimientos, los roles, las responsabilidades y los formatos que se van a aplicar a la gestión del proyecto. Para lo cual tenemos técnicas y herramientas como, por ejemplo, la revisión documental, el análisis de interesados, reuniones y juicios de expertos. Vamos a ver el análisis cualitativo de riesgos, ¿no? Una cosa es cualitativo, ¿ya? Y otra cosa más profunda es cuantitativo. Este análisis cualitativo de riesgos es priorizar los riesgos identificados en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto de la materialización. Permite entonces concentrar los recursos disponibles en aquellos riesgos que representan una mayor amenaza u oportunidad para el proyecto. Esto evalúa la prioridad de los riesgos individuales del proyecto que hayan sido identificados, utilizando su probabilidad de ocurrencia, el correspondiente impacto en los objetivos del proyecto si se produjera el riesgo. Tenemos el matriz, por ejemplo, de impacto, que está coloreado en el gráfico vertical, y de probabilidad, ¿no? Que está coloreado en el gráfico horizontal. Para lo que tenemos que el color verde es bajo, el color ámbar es medio bajo, al 40%, el color naranja es medio alto, al 60%, y el color rojo, prácticamente tenemos mayores del 60%, ¿no? De probabilidad de riesgos. Tenemos también el análisis cuantitativo de riesgos. Analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Esto cuantifica la exposición al riesgo del proyecto en general. Aquí realizar el análisis cuantitativo de riesgos, para ello no es necesario para todos los proyectos, ¿no? La realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta calidad y también requiere de un software de riesgo especializado. Para lo cual tenemos la simulación. Aquí el análisis cuantitativo de riesgos utiliza un modelo que simula los efectos combinados de los riesgos individuales del proyecto. También tenemos el análisis de sensibilidad que correlaciona las variaciones en los resultados
del proyecto con las variaciones de los elementos del modelo de análisis cuantitativo de riesgo. Y también hay que tener en cuenta el análisis mediante el árbol de decisión, que viene a ser un diagrama que describe las implicaciones de elegir una u otra alternativa entre todas las disponibles. Y también los diagramas de influencia, ¿no? Que vienen a ser la representación gráfica de eventos y sus interrelaciones que afectarán alguna variable del proyecto. Tenemos la planificación de la respuesta a los riesgos. ¿Qué es la planificación? Justamente es el proceso de desarrollar opciones, por un lado, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como también para tratar los riesgos individuales del proyecto. Este proceso también asigna recursos e incorpora actividades en los documentos del proyecto y el plan para la dirección del proyecto. Las respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos pueden reducir al mínimo las amenazas individuales, ¿no? También pueden maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición global riesgo del proyecto. Dentro de esta planificación de la respuesta del riesgo, aquí tenemos un pequeño glosario para que ustedes puedan saber la diferencia, por ejemplo, en el término evitar, ¿no? Que consiste en actuar para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto del impacto del riesgo. Mitigar, ¿qué significa mitigar? Implica adoptar acciones para reducir la probabilidad y o impacto de un riesgo a un nivel tolerable. El transferir, ¿qué significa transferir? Buscar trasladar el impacto de un riesgo y la responsabilidad de actuar sobre él en caso de materializarse a un tercero. También tenemos el aceptar. El aceptar el riesgo implica no actuar preventivamente sobre el riesgo, sino esperar a ver si éste se materializa. Y justamente yo lo que les comentaba al comienzo de la clase, el escalar implica elevar la amenaza para su gestión a un nivel superior, sea a nivel de programa, a nivel de portafolio o de la estructura organizativa de la institución. Tenemos aquí, por ejemplo, este cuadrito muy interesante, donde podemos apreciar los riesgos negativos y los riesgos positivos, ¿no? Por ejemplo, riesgos negativos, tenemos ajustes en el programa o alcance, evitar los ajustes en programa y alcance, evitar el riesgo, mitigar, ¿no? O sea, para evitar hay que eliminar el riesgo y eso, las acciones serían con ajustes en cronograma y alcance. Lo que significa mitigar, significa reducir el impacto y o la probabilidad del riesgo, ¿ya? Y esto se hace con capacitaciones. Y también en lo que corresponde a transferir, que significa trasladar el impacto a un tercero. Entonces, ¿quién es el tercero? La compañía de seguro, contrato de seguro de precio fijo, ¿no? Al comienzo, nosotros como personas naturales renegamos el contratar un seguro, ¿no? Pero cuando llega el momento de que las papas queman, ¿cuánto vale el seguro, no? Tenemos también como riesgos positivos, por ejemplo, compartir o asignar total o parcialmente la propiedad del riesgo a un tercero, ¿no? Mediante asociaciones inversionistas, ¿no? Acá son cuando los riesgos son buenos, ¿no? Que son oportunidades.
Tenemos también lo que corresponde a mejorar, que está relacionado al impacto. Tenemos aquí la acción que se realiza es aumentar la probabilidad y o impacto de que ocurra algo bueno, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante incentivos. Y en lo que corresponde a la causa, tenemos el explotar, que significa hacer que el riesgo se materialice porque son riesgos positivos, por ejemplo, añadir actividades o personal. Lo contrario a esto es no realizar ninguna acción, quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y eso es lo peor que puede ocurrir en la gestión pública. Tenemos la implementación de la respuesta a los riesgos. Es el proceso de implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron. Un problema común con la gestión de riesgos del proyecto es que los equipos del proyecto invierten esfuerzo en la identificación y análisis de riesgos y el desarrollo de respuestas a los riesgos, ¿no? Posteriormente, las respuestas a los riesgos serán acordadas y documentadas en el registro de riesgos y en el informe de riesgos, ¿no? Pero no se toman las medidas justamente para gestionar los riesgos, ¿no? Hay que identificar y analizarlos y tener una respuesta inmediata ante ellos, ¿no? Sean riesgos negativos o positivos. Tenemos el monitoreo de riesgos, ¿ya? Que es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, ¿no? Hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto. Para garantizar que el tiempo del proyecto y los principales interesados estén conscientes del actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería ser monitoreado continuamente en busca de riesgos individuales nuevos, cambiantes y soletos. ¿Cómo hacemos entonces en los casos de inversión pública, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Recuerden ustedes, el principal inversionista en Perú es el Estado, especialmente lo que corresponde a obras públicas. Tenemos esta programación multianual, ¿no? Que seguramente ustedes ya deben conocer, ya la definición de objetivos y metas a ser alcanzados y la aplicación de criterios de priorización. Lamentablemente esto no corresponde. Asimismo, otra identificación de riesgos o defectos en la formulación y evaluación del proyecto, pues no se realiza ningún proceso referido a la gestión de riesgos. En la ejecución, peor todavía, ¿no? La ejecución tenemos la elaboración del expediente técnico y la ejecución física y financiera, ¿no? Aquí identificar, analizar, planificar la respuesta y asignar riesgos. Asimismo, la administración de riesgos en la ejecución de obras. Y para el funcionamiento de todo esto, tenemos la operación y mantenimiento que tampoco no corresponde. Las disposiciones de la ley de contrataciones, ¿no? Que todavía está vigente, les repito, tenemos aquí, por ejemplo, las disposiciones en la etapa de planificación. Vean, ¿ah? En planificación. El artículo 32 de la actual ley de contrataciones del Estado nos dice que el contrato, sobre el contrato, ¿no? En su artículo 32, numeral 2, nos habla de que los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución.
según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico. Por su parte, el artículo 29 del reglamento de la Ley de Contrataciones, que todavía está vigente porque no ha salido el nuevo reglamento, nos habla sobre el requerimiento. Para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones, planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, ¿no? Ya, el análisis de riesgo implica clasificarlos por niveles, en función a, en primer lugar, su probabilidad de ocurrencia y en segundo lugar, que no es menos importante, su impacto en la ejecución de la obra. También tenemos el artículo 138 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que nos habla sobre el contenido del contrato. En su numeral 3 nos indica que tratándose de los contratos de obra, se incluyen además las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual. Otras disposiciones en la etapa de ejecución de la obra tenemos el artículo 177 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre la revisión del expediente técnico. Ustedes saben, el expediente técnico es para obras. El contratista presenta al supervisor o al inspector de la obra, ya saben que son distintos, por un lado el supervisor, que es bajo un contrato público, y el inspector de la obra, que es interno de cada entidad, un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra que incluya, entre otros, las posibles prestaciones adicionales, por un lado, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. Por su parte, el artículo 187 del reglamento de la Ley de Contrataciones trata sobre las funciones del supervisor, ¿no? El supervisor, ya saben ustedes, es alguien que contratado, ¿no? El Estado. La entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector, que es público, es parte de la entidad, o supervisor contratado, ¿no? Quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo, durante todo el proceso de la obra. También tenemos el artículo 192 del reglamento de la ley de... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí se le escucha, Sí se lo profesor. escucha, ¿Pero me doctor. escucharon hace unos segundos Se o no me cortó. escucharon nada? Sí se le escuchó, pero falta me parece el artículo 192. Ya, el resto sí escucharon, ¿no? Sí, Perfecto, es que hubo un pequeño desfase y eso me tiene preocupado a veces, ¿no? Lo más frustrante para un expositor es que hables por gusto, ¿no? Eso también es bastante frustrante. Bueno, muchas gracias, señor Liñán. Tenemos entonces el artículo 192 del reglamento, ¿no? Ya, donde tenemos la anotación de ocurrencias, ¿no? Donde los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obras evalúan permanentemente el desarrollo de la administración del riesgo, ¿ya? Debiendo anotar los resultados, cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos, de ser el caso.
Tenemos el artículo 199 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre efectos de la modificación del plazo contractual, ¿no? Ya, que es, en su literal es un numeral 5, que son como parte de los sustentos que requieren detallar los riesgos que dieron lugar a la ampliación del plazo. En el artículo 205 del reglamento tenemos las prestaciones adicionales. En un plazo máximo de 5 días, contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o el supervisor, según corresponda, ratifica a la entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. También en el artículo 198 del reglamento tenemos el procedimiento de ampliación del plazo, ¿no? En su numeral 1 nos habla que para que proceda una ampliación del plazo, el contratista, por intermedio de su residente, de su ingeniero residente, anota en el cuaderno de obras el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación del plazo y, de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, ¿no? Señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. En el numeral 7, ¿ya? El artículo 198 está la ampliación del plazo que obliga al contratista, ¿no? Como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al supervisor la lista de hitos no cumplidos, ¿ya? La lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido o ocurrido, ¿no? Ya saben que el problema acaecido es cuando ocurre algo malo, algo funesto, ¿no? ¿Ya? El riesgo acaecido, su asignación, así como su impacto, considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación del plazo concedidas. Tenemos esta directiva, que es muy importante, la directiva número 12 del 2017 de OCE, ¿no? Esta directiva trata sobre la gestión de riesgos en la planificación, ya estamos hablando de la planificación, ya no de la ejecución, o de ejecución de obras públicas. Esta directiva tiene como finalidad precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. El objeto viene a ser el establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de obras públicas. El alcance de esta directiva, que es de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas, que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, que también, como ustedes saben, tenemos las empresas mixtas, ¿no? Con tutela del Estado, participación del Estado. Así como para los proveedores que participen en las contrataciones que realicen las entidades. Tenemos aquí los pasos, ¿no? Por ejemplo, la identificación de riesgos, analizar los riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, asignar el riesgo y finalmente la administración del riesgo, ¿no? Esto se da en la elaboración del expediente técnico de obra, la aprobación del propio expediente técnico
los procedimientos de selección para ejecución de obra, ¿no? Al elaborar el expediente técnico, hay que incluir el enfoque integral de la gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra. También incluir en la proforma del contrato las cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos y la determinación de la parte del contrato que deben ser asumidos durante la ejecución contractual. La administración de riesgos, todo esto se ve, ya les dije, en todo lo que corresponde a los contratos de ejecución de obra y también en la ejecución de obra propiamente dicha y en la supervisión de obra, ¿no? ¿Ya? Entonces, donde toma en cuenta la administración de riesgos, ¿no? Aquí la entidad, a través del supervisor, deberá realizar la debida y oportuna administración de riesgos con la anotación en el cuaderno de obras por parte del supervisor, ¿no? Con periodicidad semanal. Veamos ahora la identificación de riesgos en obras públicas. Tenemos riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra. Riesgos de construcción que generan sobrecostos y o sobreplazos durante el periodo de construcción. Riesgos de expropiación de terreno, como lo que estamos viendo ahora, especialmente en los distritos de Surco, Barranco y San Juan de Miraflores por la eh, vía expresa sur, ¿no? Riesgo en la expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio. Riesgos geológicos, geotécnicos, que se identifica con diferencias en las condiciones del medio y del proceso geológico sobre lo previsto en los resultados de la fase de formulación y o estructuración, y riesgos de interferencias de servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y o sobreplazos de construcción por una deficiente identificación. Después tenemos los riesgos ambientales relacionados con el riesgo del incumplimiento de la normativa ambiental. Eso hemos visto especialmente en lugares como Cajamarca, ¿no? También riesgos arqueológicos que se traducen en hallazgos de restos arqueológicos significativos. Riesgos de obtención de permisos y licencias derivados de la no obtención de alguno de los permisos o licencias. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes. También riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación. Y también esto que ocurre bastante frecuente, los riesgos vinculados a accidentes de construcción y de daños a terceros. Tenemos este cuadrito que es para planificar la respuesta a los riesgos. Vayan viéndolo un momentito, por favor.
Nos habíamos quedado en la planificación de la respuesta a los riesgos, ya en este proceso podemos determinar las acciones o planes de intervención a seguir para así evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, ¿no? Por ejemplo, en lo que corresponde a estrategia, tenemos en respuesta a los riesgos, estrategia, tenemos estas alternativas: mitigar el riesgo, evitar el riesgo, que es lo ideal, ¿no? Lo deseable, aceptar el riesgo cuando ya prácticamente no queda otra, o transferir el riesgo mediante una compañía, compañía de seguros, ¿no? Pero ya cuando hay tiempo para ello. Después el disparador de riesgo y las acciones para dar respuesta a los riesgos, ¿no? Estos son cuadritos que se realizan justamente para la planificación de la respuesta a los riesgos, ¿no? Tenemos aquí un cuadro cualitativo de los riesgos de obra, miren, formatos para identificar y analizar y dar respuesta a los riesgos, ¿no? Análisis cualitativo de riesgos, ya, y tenemos las probabilidades de ocurrencia y los impactos en la ejecución de obra, desde muy baja, baja, moderada, alta y muy alta, ¿no? Y la priorización del riesgo con la puntuación correspondiente, ¿no? Este, este, este análisis cualitativo de riesgos en obras tienen el significado especialmente para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra, ¿no? Producto de este análisis se debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad. Para tal efecto, la entidad puede usar la metodología sugerida en la guía PMBOK, anexo 2, que como ustedes pueden ver, ya es una matriz de probabilidad de impacto según esta guía PMBOK, que queda en el registro de ustedes, que ha sido compartido en el chat del Zoom para que también ustedes lo puedan tener. Y también lo tenemos en la plataforma WhatsApp, ¿no? Del grupo ESIEP. La asignación de riesgos de obra se tiene en cuenta que parte está en mejor capacidad para, o sea, ¿cuál es la parte que está en mejor capacidad para administrar el riesgo, ¿no? Se hace una selección. La entidad debe asignar a cada riesgo a la parte que considere pertinente, ¿no? Ya, entonces, a caballero, zapato, zapatero, tus zapatos, ¿no? ¿Entiendes, no? La identificación y asignación de riesgos debe incluirse en la proforma del contrato. ¿Cuáles son los riesgos asignados al contratista? Porque por un lado hemos visto los riesgos a la entidad, ¿no? Hay que tomar todas las medidas pertinentes para evitar, mitigar o tercerizar, ¿no? Tenemos aquí los riesgos asignados al contratista. La responsabilidad del proveedor o contratista. Miren, ¿no? Esto es muy importante. Durante el procedimiento de selección, se debe revisar detalladamente los riesgos asignados en el expediente técnico, las bases, analizar y, en función a ello, preparar su propuesta económica, que es la utilidad prevista. Durante la ejecución de la obra, se debe elaborar un plan de gestión de riesgos asignados e identificar nuevos riesgos que puedan perjudicar los objetivos, como por ejemplo plazos, costos, calidad. ¿Y cuáles son los riesgos asumidos por la entidad? Ya, la responsabilidad de la entidad, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad en sí de la entidad? Vean, durante el procedimiento de selección, tenemos el verificar los riesgos identificados
En caso de poder identificar nuevos riesgos, incluir en la matriz de asignación previo análisis. Si existieran observaciones durante el procedimiento de selección, se debe verificar el análisis, ¿no? Y hay que tener en cuenta quien tiene la mejor capacidad para asumir el riesgo tendría que ser la entidad contratista. Durante la ejecución de la obra, el supervisor de obra realizará la oportuna administración de los riesgos y el administrado de obra deberá realizar el monitoreo de los riesgos asignados. Vamos a ver algunos casos prácticos en administración de riesgos. Y acá para eso estoy compartiendo con ustedes formatos, ¿no? Por ejemplo, en este caso real, de la creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en asociaciones del sector de Yanama, Distrito de Carmen Alto, Huamanga, Ayacucho, ¿no? Se han encontrado identificaciones de riesgo, ¿no? Vean estos cuadritos que les va a servir bastante a todos ustedes para poder identificar los riesgos existentes en las contrataciones públicas. Tenemos, por ejemplo, número y fecha del documento, ¿no? Datos generales del proyecto, ya les comenté hace un momento, ubicación geográfica en Carmen Alto, Huamanga, Ayacucho, identificación de riesgos que es codificado, código de riesgo, descripción del riesgo, riesgo de construcción que genera sobrecostos y o sobreplazos durante el periodo de construcción por causas de aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes. Causa uno, por ejemplo, aplicación de nuevas tecnologías para procesos constructivos. Causas 2, variaciones en climas de las condiciones de trabajo. La causa 3, deficiente organización del contratista. Y la causa 4, no desarrollar un plan de comunicación y la mala gestión de los interesados del proyecto. El anexo 1, el formato para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos, tenemos la probabilidad de ocurrencia muy baja, tenemos al 10%, baja al 30%, moderada al 50%, ni para ti ni para mí, alta a un 70% y muy alta o inminente a un 90%. Y lo que corresponde al impacto en la ejecución de la obra, ya aquí se disminuye la probabilidad con respecto a la anterior, muy baja, el 5%, baja al 10%, moderada, 20%, alta, 40% y muy alta al 80%, ¿no? Entonces, estos detalles son bastante interesantes, ¿no? Especialmente la numeración, la cuantificación que se da. Y en lo que es priorización del riesgo, todo esto tiene al final un puntaje, ¿no? Es la puntuación del riesgo entre la probabilidad y el impacto, ¿no? Con la prioridad moderada. Acá tenemos otros casos prácticos
tenemos este anexo 1, formato, para identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos. Para dar respuesta a los riesgos tenemos estrategias, que tenemos la de mitigar el riesgo y evitar el riesgo, así como de aceptar el riesgo y transferir el riesgo, para lo cual eh, se da el disparador de riesgo, que es una alerta del supervisor de obra con incidentes y accidentes de obra. Con esto, todo esto da respuesta a los riesgos. ¿Y cuáles son estas acciones para dar respuesta a los riesgos? Aquí tenemos algunas, ¿no? Por ejemplo, mire, desarrollar un plan de salud y seguridad, además de respetar las especificaciones técnicas del proyecto. En segundo lugar, tenemos que recurrir a las instituciones competentes, como por ejemplo CENAMI, para así poder recabar información del clima y adoptar o tomar las prevenciones del caso, no las prevenciones necesarias. En tercer lugar, el contratista deberá contar con un equipo de logística competente para la atención de todos los materiales nacionales o importados en forma oportuna. Y el cuarto punto, para el manejo de problemas sociales que nos faltan, como lo dijo el señor en el video que vimos al comienzo, ¿no? Los problemas sociales es lo más frecuente en el Perú, especialmente al interior. Aquí el contratista deberá realizar las acciones necesarias de comunicación adecuada con todos los involucrados del proyecto, como por ejemplo los usuarios, los sindicatos, etc. En lo que corresponde a asignación de riesgos, tenemos este formato para asignación de riesgos, tenemos eh, el código de riesgo R1, R2 y R3, ¿no? ¿Cuál es la descripción del código de riesgo R1? Riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y o puedan provocar retrasos en la ejecución de obra. La prioridad del riesgo es prioridad moderada. El R2 es el riesgo de construcción que genera sobrecostos y o sobreplazos durante el periodo de construcción por causas de aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes, ¿no? Aquí se da una prioridad moderada. Y el riesgo 3, el código de riesgo 3, es la falta de libre disponibilidad, ¿ya?, de terreno para la ejecución de componentes y servidumbres de paso para obras lineales. Es una prioridad de riesgo, alta prioridad. Vamos a ver las acciones a realizar en el marco del plan. ¿Ya? En este caso, la primera acción, estos riesgos estructurales, ¿no?, en la infraestructura a nivel de servicio que puedan provocar retrasos, son riesgos asignados a la entidad. Ojo, ¿y cuáles serían las respuestas, ¿no?, las acciones a realizar en el marco del plan? Tenemos la respuesta a cada una de las consultas sobre el expediente técnico realizadas por los gestores durante la licitación. También el informe de compatibilidad del expediente técnico a cargo del supervisor de la obra. En el punto 3, la absolución oportuna de todas las consultas realizadas por el contratista en el proceso de ejecución de obra a cargo del supervisor y la entidad. En lo que corresponde al riesgo de construcción que genera sobrecostos y o sobreplazos durante el periodo de ejecución, tiene un escrito por favor.
Ahora sí, me están escuchando, ¿no? Perdón. Sí, Ahora sí, sí lo escucho. Muy bien. Entonces tenemos las acciones a realizar en el marco del plan, ¿no? De respuesta a los riesgos en este segundo caso, en este segundo supuesto, está orientado especialmente a riesgos asignados al contratista, ¿no? Que son los riesgos de construcción que generan sobrecostos y o sobreplazos durante el periodo de construcción, ¿no? Que lo hacen más largo, ¿no? Por causas de aspectos técnicos, ambientales, regulatorios o decisiones adoptadas por la una prioridad moderada. Y en este caso, las acciones a realizar en el marco del plan serían el desarrollar un plan de salud y seguridad y respetar las especificaciones técnicas del proyecto. También recurrir a las instituciones competentes, por ejemplo, CENAMI, para recabar información del clima y tomar las previsiones del caso, especialmente los cambios de temperatura que son muy peligrosos para la salud. También el tercer punto, el contratista deberá contar con el equipo de logística competente para la atención de todos los materiales nacionales importados de forma oportuna. Y en cuarto lugar, para el manejo de problemas sociales, el contratista deberá realizar las acciones necesarias de comunicación adecuada con todos los involucrados del proyecto, como por ejemplo usuarios, sindicatos, etcétera. Y en el numeral 3, el código de riesgo 3, ya con la descripción de falta de libre disponibilidad de terreno para la ejecución de los componentes y servidumbres, ya todo lo que es terreno ya sabemos que es parte de la entidad, ¿no? Ahí no tiene nada que ver el contratista. Entonces, y también los pasos, los servidumbres de paso y todo eso, ¿no? Eso es muy frecuente y tiene alta prioridad. Aquí tenemos en el numeral 1 la adecuada comunicación como acciones a realizar en el marco del plan, la adecuada comunicación en la zona de intervención y comunicar a los propietarios y posesionarios con antelación a ejecutar obras, ¿no? Y en el numeral 2 tenemos el desarrollar un plan de comunicación a cada propietario y a la comunidad en general en base a los documentos de libre disponibilidad de terreno obtenidos en la etapa de la elaboración del expediente técnico, ¿no? Vale decir, durante el proceso especialmente el proceso de planificación, ¿no? De la contratación. Tenemos aquí el caso de la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Que es un riesgo de construcción que genera sobrecostos y o sobreplazos durante el periodo de construcción por causas de aspectos técnicos, ¿no? La asignación del riesgo por parte del contratista, la actividad en la ruta crítica, por ejemplo, ya es la excavación, ¿no? En estos casos tenemos que accidentes que puedan ocurrir, ¿no? Como eventos, ¿no? Y acá se podrá dar una ampliación de plazo si es un accidente de trabajo por deficiente sistema de seguridad que paraliza todo el componente, obviamente que sí. Entonces, vamos a compartirles un video relacionado a la materia que estamos tratando. Un segundito, por favor.
¿Están viendo lo que está en pantalla? ¿Sí? Sí, sí se visualiza. Ya, eso es para que tengan ustedes conocimiento no solamente de las obras públicas, de la ejecución de obras públicas, también de la ejecución de obras privadas. Yo sé que están ustedes también muy interesados en esa materia, ¿ya? Obviamente este video vamos a compartirlo en el chat del Zoom también, ¿ya? En el grupo de E100. Un momentito. Del Estado. Infraestructura. Ya compartí las diapositivas de hoy con ustedes en el chat del Zoom y también este video que vamos también a compartir con el grupo de CIEP en su WhatsApp correspondiente, el WhatsApp del grupo de CIEP. Pongan mucha atención, por favor. Listo. Así. Sí, sí, sí. Ya, ahí viene. Ahora sí están viendo lo que está en pantalla, ¿no? Ya he compartido el link, al igual que las diapositivas que he puesto a ustedes hace unos momentos, en el chat del Zoom y también en el grupo de WhatsApp de ESIEP, ¿ya? Me dicen que escuchan y ven, por favor. Pública. Datos ¿Sí? Sí, 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 importantes que escucha. ¿Y se ve también? Sí. Muy bien. debes saber frente a la ejecución de una obra del Estado. Infraestructura pública. Se tiene dos tipos de ejecución presupuestal: ejecución presupuestaria indirecta u obras por contrata, y la ejecución presupuestaria directa, obras ejecutadas por administración directa. Ejecución presupuestaria indirecta, obras por contrata, empleado por el Estado o una entidad pública para la ejecución de sus obras a través de un tercero. Esta terciarización puede realizarse con una entidad pública o privada. Entidad privada. La norma emplea bajo estos contratos la Ley de Contrataciones del Estado 3022-5 y su reglamento. Pero hay que mencionar también que tenemos otras normas que pueden ser aplicadas en determinados casos, como la Directiva de Autorización Previa de Mayores Prestaciones de Servicios de Supervisión de la Contraloría General de la República, la Dirección de Autorización Previa de Presupuestos Adicionales de Obra, entre otras. Entidad pública. En este caso hablamos de convenios, de los contratos
gobierno a gobierno, G2G. Para este caso hablamos de acuerdos de gobierno a gobierno. Las normas empleadas bajo estos contratos se encuentran fuera del ámbito de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 3022-5. Nos referimos a los contratos de modelos internacionales como el FIDIC, el cual presenta varios modelos normalizados de contratos aplicables o libros, dentro de los cuales, según las características o naturaleza de los proyectos a ejecutar, se pueden escoger. El NEC, que es un contrato colaborativo que emplea un mecanismo para que las organizaciones involucradas en un proyecto de construcción trabajen juntas. De esta manera se tiene una gestión proactiva y conjunta de los riesgos, cuya finalidad es lograr el objetivo común de una ejecución efectiva. También se tienen otros modelos. Estos contratos promueven las buenas prácticas internacionales en la ingeniería. Se han generado algunas críticas al respecto, pero la implementación de estas modalidades de contratos como el empleado, el NEC, la opción F, han sido eficientes en la gestión, como se ha demostrado su implementación en el caso de los proyectos de los Juegos Panamericanos del año 2019, y es algo que se está tratando de implementar cada vez más en las obras de nuestro país. La particularidad de este modelo de contrato es la asistencia técnica brindada del gobierno contratado a los funcionarios del contratante. Este gobierno contratado implementa una oficina de gestión de proyectos, la PMO, el cual presta asesoría técnica especializada en la gestión, contratación y durante la ejecución de los proyectos. Entonces, eso quiere decir que son los encargados de realizar los procedimientos de selección para los proveedores en general, sean estos nacionales o extranjeros. Son encargados de supervisar, controlar y brindar asistencia técnica. La calidad de la información se obtiene a través de sistemas de información del PMO y la implementación de la metodología BIM, el cual permite ver el desarrollo de los proyectos en cada momento de su ejecución. Se busca obtener proyectos de alto desempeño, siendo usables, contribuibles, sostenibles y operables. Vale indicar que las entidades públicas que han acudido a estos mecanismos de contratación han ido implementando algunas normativas que regulen la contratación gobierno a gobierno. De ello tenemos. Entonces, de los contratos de gobierno a gobierno se tienen la contratación de bienes, servicios u obras que serán prestados por otro gobierno. Se emplean mecanismos y condiciones pactadas para ambos estados. Se excluye la ley de contrataciones del Estado. Está bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios de derecho internacional. Es supervisada por la Contraloría General de la República. Ejecución presupuestaria directa. Obras ejecutadas por administración directa. Para esta modalidad, la entidad no emplea ningún tercero o privado para ejecutar la obra. En este caso, es la propia entidad quien con sus propios recursos ejecuta las obras. Emplea su propio personal, equipo, maquinarias e infraestructura. Para este caso se tiene en cuenta la resolución de Contraloría número 195/88 CG, que aprueban las normas que regulan la ejecución de las obras públicas por administración directa. Muy bien, esto sería de manera genérica lo que deberíamos saber primeramente ante todo, para comprender en qué parte nos estamos ubicando dentro del ámbito de la industria de la construcción acerca de la infraestructura pública. Suscríbete para no perderte de los videos subidos en este canal y dale a la campanita en notificar para no perderte ningún video publicado.
Bueno, estimados participantes, ya yo agradeciendo por esta séptima sesión, muchas gracias por su paciencia, por su participación, ya valga la redundancia, y yo ya voy ¿alguna inquietud, señorita Becerra? Buenas noches. No, profesor, ninguna. Perfecto. Me van a disculpar, yo ya voy saliendo, ya estoy con un pequeño proceso de resfriado, ¿no? Y estoy saliendo, voy a ir a aplicar una ampolla, ¿ya? Para poder despertarme tranquilo, para poder dormir tranquilo mejor, ¿ya? Está bien, profesor. Muchas Eh, gracias. Buenas noches. muchas gracias a ustedes, buenas noches, ¿ya? Y Dios los bendiga. Permiso. Hasta luego, doctor. Hasta luego, señor Iván. Hasta luego, señor César Bustamante. Hasta luego, señor Francisco Miñán. Y especialmente también al señor Fabio y a la señorita Becerra. Muchas gracias, Dios los bendiga y cuídense del cambio de temperatura. ¿Ya? Con permiso. Gracias. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, con la octava sesión. ¿Ya? Muchas gracias.